para estudiantes de ciencia de salud y el libro Práctica de laboratorios de virología para profesionales de ciencias de la salud por la Universidad de Boyacá. Soy Juan Sebastián Vázquez, maestro de ceremonia de la Unidad de Comunicación. Saludamos cordialmente a cada uno de ustedes. Doy paso al ingeniero y diseñador gráfico Camilo Agudelo, director de la División de Publicaciones de la Universidad de Boyacá. Adelante. Gracias, Juan Sebastián. Cordial saludo para todos. Bienvenidos a la presentación de libros de bacteriología de la Universidad de Boyacá. Estos libros son libros de texto que sirven de apoyo didáctico para los estudiantes. Están soportados por marcos teóricos rigurosos, contienen una serie de talleres o prácticas para el diligenciamiento de los estudiantes y aportan mucho para la enseñanza-aprendizaje. En la tarde de hoy se presentarán los siguientes libros: Manual de prácticas para la enseñanza de principios para el diagnóstico de hongos, la autora Astrid Maribel Aguilera Becerra. El segundo libro, Manual de prácticas de laboratorio de hematología básica para estudiantes de bacteriólogos, de las autoras Shirley Cruz Rubio y Eliana Mena Urbano. El tercer libro que se presentará, Manual de Inmunología Básica para Estudiantes de Ciencias de la Salud, las autoras María Inés Torres Caicedo y Maritza Angarita Merchán. El cuarto libro, Prácticas de Laboratorio de Virología para Profesionales de Ciencias de la Salud, las autoras Claudia Patricia Jaimes Bernal y Ángela Liliana Monroy. Y por último, el libro Manejo de Laboratorios Forenses para Estudiantes de Bacteriología, de la autora Claudia Patricia Jaimes Bernal. A continuación, me permito compartirles pantalla para iniciar cada una de las presentaciones de los libros. Iniciamos entonces con el Manual de Prácticas para la Enseñanza de Principios para el Diagnóstico Clínico de Hongos. Profesora Astrid, bienvenida. Muchas gracias, ingeniero Camilo. Muy buenas tardes para todos. Es un honor para mí abrir la sección donde presentamos los documentos y trabajos editoriales, proyectos editoriales que construyó el programa de bacteriología en laboratorio clínico. El trabajo de mi autoría se titula Manual de prácticas para la enseñanza de principios para el diagnóstico clínico de hongos. Este manual fue construido gracias a la experiencia docente de 10 años en la asignatura de micología básica y micología médica, pues que permitió, junto con una revisión sistemática de la literatura, referenciar un gran número de documentos que permitieron su compilación. Este proyecto editorial fue lanzado desde el año pasado y llevamos este año realizando su aplicación estudiantes de quinto semestre del programa de bacteriología y laboratorio. Son 13 prácticas. Los principios no solo básicos, sino también complementarios del diagnóstico clínico de hongos, especialmente pues, de las mitosis que afectan a los seres humanos y a los animales. La primera práctica, como les decía, son un total de 13 prácticas. La primera práctica menciona normas de bioseguridad específicas para el laboratorio de micología, pues en la asignatura de micología médica el 60% de los hongos que manejamos son hongos potencialmente patógenos para el ser humano. Eso hace pues, que los estudiantes desde la primera práctica deben conocer cuáles son las implicaciones en el manejo de este tipo de microorganismos y cuáles serían las indicaciones y el impacto que podrían generar si nos generan alguna patología, especialmente durante la manipulación de dichas cepas. Entonces, esta primera práctica enfoca directamente a las normas de bioseguridad, especialmente en el manejo de cepas de hongos que se consideran potencialmente patógenas para los seres humanos. La práctica número 2 constituye el control de calidad que nosotros debemos manejar en el área de micología. El control de calidad micológico es un control de calidad desde el área de la microbiología,
lo que constituye un poco complejo, pues acá no tenemos herramientas como gráficas de Lewin-Dennis o gráficas que nos muestren desviaciones estándar. Simplemente los controles de calidad deben ser mucho más rigurosos, especialmente en los manejos de los agares, en los manejos de los reactivos a utilizar para hacer el diagnóstico, así pues como del instrumental necesario para hacer cada uno de los procesos microbiológicos que implica el diagnóstico de los hongos que causan patología en el ser humano. La tercera práctica es una práctica que contextualiza o que inicia a hacer la contextualización de nuestros estudiantes en la obtención y procesamiento de las muestras de origen micótico. Es una práctica que prácticamente dejamos solamente para las micosis superficiales y cutáneas, dentro de la cual se le explica al estudiante desde las 3 fases cómo realizar la obtención de las muestras, tanto de pelos como de uñas como de escamas, que constituyen pues principalmente las zonas más afectadas por los hongos que generan micosis superficiales y cutáneas. La cuarta práctica es una práctica que recopila, ya teniendo los estudiantes claro cómo se toman las muestras, pasamos a la siguiente fase, que es la fase analítica, donde se les explica a ellos cuáles son los reactivos, cuáles son las tinciones, cuáles son las coloraciones y cuáles son los medios de cultivo específicos para utilizar en micología médica. Pues los hongos requieren condiciones nutricionales diferentes a los parásitos, a los virus y a las bacterias, y es acá donde el estudiante contextualiza qué requerimientos nutricionales necesitamos para realizar el crecimiento de hongos in vitro, y pues de esa manera poder tener claras cuáles son las consideraciones que se deben tener para hacer el aislamiento de los mismos. En cuanto a los reactivos, tinciones y coloraciones, también es fundamental que el estudiante reconozca que nos encontramos a microorganismos diferentes, ¿cierto? Y que hay coloraciones especiales y específicas para la asignatura o para micología, y estas coloraciones, estas tinciones, pues son las que nosotros usamos para el diagnóstico micológico ya en la parte clínica como tal, y es aquí donde ellos reconocen los fundamentos y las aplicaciones y utilidades que tienen estas tinciones y estas coloraciones desde la micología médica. En la práctica número 5 es donde arranca el proceso de identificación de estructuras micóticas. Entonces se hace una introducción de las generalidades de los hongos, donde se les presenta un repaso a los estudiantes de las estructuras fúngicas, tanto de hongos filamentosos o de mohos, como también de algunas levaduras, de forma tal que se hace una introducción general de los microorganismos que son comunes y que ya habían tenido la oportunidad de revisar en la micología básica. Sin embargo, acá se hace un recorrido por algunos microorganismos, tales como Fusarium, Aspergillus, Rhizopus, entre otros, pues que nos permiten reconocer en ellos, volver a reconocer en ellos algunas estructuras fúngicas, cómo se llaman las estructuras fúngicas dependiendo de cada una de las familias que generan micosis en los seres humanos. La práctica número 6 ya es una práctica específica para micología médica, es la práctica de la toma y procesamiento de muestras. Ya aquí hacemos el procesamiento de la muestra. Es una práctica que personalmente es mi favorita, gracias a la cual hemos tenido resultados de experiencias docentes exitosas, pues el estudiante arranca a hacer el diagnóstico de un paciente que tenga en su familia, en su casa, ya sea ser humano o sea animal, porque hemos trabajado también con caninos y felinos, donde ellos parten de realizar la toma de la muestra de los pacientes que tienen algún tipo de micosis. Siempre hemos trabajado micosis superficiales y cutáneas. Dentro de lo que más hemos logrado trabajar han sido en la parte de onicomicosis, que realmente genera unas prevalencias muy altas en nuestra ciudad. Ellos toman la muestra, arrancan desde la fase preanalítica, toman la muestra del paciente, llevamos esas muestras al laboratorio, pues con el consentimiento de que el paciente nos permita tomar su muestra. Se hace el procesamiento de dicha muestra bajo todo el rigor micológico para el diagnóstico,
y finalmente ellos generan pues una identificación completa del microorganismo, del agente causal de esta patología. Por eso en esta imagen de la práctica número 6, pues logramos diseñarlo de esa manera para que se vea cuál es la importancia de hacer un diagnóstico desde el momento de la obtención de la muestra hasta que se genera un resultado. La práctica número 7 es una práctica que también ha constituido situaciones importantes para nuestros estudiantes, pues es la práctica en la que logramos determinar o diferenciar las dermatofitomicosis. Los hongos dermatofitos son en teoría los hongos más prevalentes que producen enfermedades micóticas superficiales y cutáneas, y pues en esta práctica nos dedicamos exclusivamente a la investigación de ellos, donde el estudiante apropia conocimientos respecto a cómo diagnosticar estas dermatofitomicosis y cómo diagnosticar el agente biológico, puesto que las dermatofitomicosis tienen aproximadamente 17 microorganismos o hongos capaces de generarlas y presentan manifestaciones clínicas similares. Entonces aquí el estudiante logra diferenciar entre géneros y especies gracias a las características macroscópicas, a las características microscópicas y algunas pruebas bioquímicas que nos han permitido, que les permiten a ellos pues tener principios de diagnóstico clínico importantes para poder finalmente tratar los pacientes a futuro cuando se encuentren con este tipo de dermatofitomicosis. La práctica número 8 es una práctica donde hablamos de las dermatomicosis causadas por no dermatofitos, que es otro grupo grande de microorganismos. Normalmente las prevalencias de las micosis superficiales y cutáneas ponen en el top número 1 a los dermatofitos, pero también hay algunos mohos y algunas levaduras que también están implicadas en estas patologías, por eso los llamamos no dermatofitos. Aquí pues el estudiante reconoce también otros microorganismos causantes que pueden ser también levaduras, especialmente las del género Cándida, y algunos mohos miceliados, como es el caso de Citalidio, que también constituye uno de los más prevalentes para el diagnóstico. Gracias a esta práctica que realizamos también hemos tenido la posibilidad de generar algunas publicaciones con los estudiantes donde hemos presentado casos clínicos de microorganismos extraños que hemos obtenido en el laboratorio, como es el caso de Cladosporium, del cual tenemos un artículo publicado con uno de nuestros estudiantes, el cual aisló de su paciente de una onicomicosis un Cladosporium, y es un microorganismo poco frecuente en este tipo de infecciones. La siguiente práctica, la práctica número 9, es una práctica que nos lleva a otro grupo de microorganismos que también generan micosis superficiales, que se llama Malassezia. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es identificar, o que ellos logren identificar el género Malassezia. El género Malassezia constituye aproximadamente 17 especies de Malassezia, dentro de las cuales 7 de ellas son potencialmente patógenas y producen varias patologías, dentro de las que nosotros rescatamos la pityriasis versicolor, la foliculitis, la pityriasis capitis, la dermatitis seborreica. O sea, son varias patologías que genera esta levadura, y pues en esta práctica los estudiantes identifican, aprenden a hacer la identificación del género, identifican realizando todas las pruebas de diagnóstico micológico que influyen para una adecuada identificación de las mismas. En la práctica número 10 continuamos también con las micosis subcutáneas. Aquí ya salimos de las micosis superficiales y sistémicas y cutáneas y nos metemos en las micosis subcutáneas. Esta es la única práctica de micosis subcutáneas que tenemos, porque dentro de las micosis subcutáneas tenemos microorganismos que no son muy fácilmente cultivables. Incluso tenemos uno que hasta el momento no ha sido cultivado. Entonces tenemos pocos microorganismos que nos funcionan para el diagnóstico micológico. Entonces en estas subcutáneas lo que hacemos es hacer identificación de algunas bacterias filamentosas y de algunos hongos que producen una patología que se llama micetoma y que constituye una de las patologías también más prevalentes en nuestro país. En la práctica número 11 es la práctica pues, que a mi criterio también es muy importante, porque es donde hacemos toda la identificación de microorganismos levadiformes. Las levaduras constituyen un grupo de microorganismos muy importante en el diagnóstico micológico, porque gracias
gracias a ellas finalmente ocurren muchas patologías en nuestros pacientes. Y la primera de ellas, en el top número 1, lo que más abordamos, están todas las levaduras del género Candida, donde el estudiante apropia conocimientos para hacer la identificación de las 6 especies más patógenas de Candida, dentro de las que se destacan Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, y estamos haciendo algunas pruebas con Candida apis. Entonces es aquí donde el estudiante apropia cuáles son las metodologías diagnósticas para llevar a un acertado diagnóstico de estas micosis y específicamente cuál es la especie implicada en la patología. Entonces, en esta práctica es una práctica larga porque también lleva la parte de identificación y sensibilidad de las levaduras, especialmente para las levaduras del género Candida. En la práctica anterior, que es la 11, también por favor me devuelves un segundo, es una práctica que es tan grande que realmente la idea era dividirla en dos porque también vemos un microorganismo muy importante que se llama Cryptococcus neoformes. Cryptococcus también es un microorganismo potencialmente patógeno para ser humano y pues está implicado en muchas micosis oportunistas al igual que Cándida, y pues evidentemente estos dos microorganismos son abordados en su completitud en esta práctica de levaduras y de microorganismos levaduríferos. Y la parte de identificación, de difusión de disco, que pues hacemos algunas pruebas de susceptibilidad. Para Candida solamente hemos trabajado con Candida albicans y pues tenemos también una publicación con Candida awis, con la cual hemos tenido la oportunidad de trabajar muy poco, pero hemos logrado trabajar con ellos. Ahora sí, en la práctica 12, pues ya nos salimos un poco de la parte microbiológica tradicional, donde estamos acostumbrados muchos de nosotros los bacteriólogos viejitos a hacer el diagnóstico estrictamente microbiológico. Actualmente, desde hace algunos años, las pruebas moleculares han tenido un impacto significativo en el diagnóstico y pues evidentemente la micología no se queda atrás. En esta práctica los estudiantes hacen la identificación de toda la parte de las pruebas moleculares. Trabajamos con un solo microorganismo, que son las levaduras específicamente de Candida albicans, con las cuales hemos empezado a hacer pruebas para hacer extracción de DNA y pues empezamos a que ellos reconozcan cómo se manejan las pruebas moleculares para la identificación de estas especies. La práctica número 13 pues continúa evolucionando el diagnóstico micológico, y no solo micológico, sino tal vez para todo lo que significa la bacteriología en sí. Evidencia de ello pues la pandemia por la que estamos pasando, donde vienen retos nuevos y poder identificar con otras técnicas mucho más avanzadas el diagnóstico de las micosis. Para ello, entonces, la última práctica de mi manual de prácticas contempla las técnicas proteómicas, donde pues, el estudiante identifica cuáles son esas técnicas. Aquí no es una práctica como tal de laboratorio, simplemente se le reconocen cuáles son estas pruebas, cuáles son los fundamentos que se necesitan para poderlas realizar, y pues de esa manera ellos puedan determinar la utilidad de las mismas en el diagnóstico de las micosis. Ingeniero Camilo, es un placer para mí presentar el manual y espero que las universidades que nos escuchan actualmente puedan usarlo y replicarlo en sus estudiantes, puesto que todas las fotografías que ustedes vieron durante la presentación son fotografías propias del autor, todas tomadas en la Universidad de Boyacá del proceso de docencia, y eso considero que enriquece de manera fundamental la utilización de este manual para la enseñanza en el diagnóstico de micosis en humanos. Muchas gracias. Gracias, Magister Astrid. Muy interesante su libro y gracias por presentarlo. A continuación se presentará el Manual de Prácticas de Laboratorio de Hematología Básica para Bacteriólogos, a cargo de la autora Eliana. Bienvenida, autora. Gracias. Ingeniero Camilo, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Para mí es un gusto, un honor y motivo de alegría poderles presentar este libro. Este libro es producto de un trabajo
Magister Eliana. A continuación, el libro Manual de Inmunología Básica para Estudiantes de Ciencias de la Salud lo presentarán las autoras María Inés Torres Caicedo y Maritza Angarita Merchán. Bienvenidas, autoras, mil gracias. Muchas gracias, Camilo. Camilo, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a mis compañeras docentes en sala. Pues primero que todo agradecer a la Red Nexus por este espacio en esta feria que nos ha permitido pues mostrar todo nuestro trabajo. Trabajos de libros que han sido desarrollados gracias a la experiencia que hemos tenido como docentes en la universidad. En el caso de nuestro trabajo, Manual de Inmunología para Estudiantes de Ciencias de la Salud, lo hemos realizado en conjunto con mi colega Maritza Angarita Merchán, quien tiene una experiencia de 9 años en el área de inmunología, y bueno, yo tengo un poco más de tiempo en la docencia en la Universidad de Boyacá, en donde las áreas, incluso desde mi formación de pregrado, fue la inmunología, iniciando con los cursos de medicina, y en este momento con la profe Maritza, pues nosotros trabajamos con los cursos de enfermería, instrumentación quirúrgica, bacteriología, el área de la inmunología. Creamos este manual de inmunología para estudiantes de ciencias de la salud porque observamos la necesidad de que todos los procesos complejos de respuesta inmune que involucran procesos moleculares, procesos celulares, en la defensa del organismo frente a patógenos, en la función de tolerancia, en el reconocimiento de lo que es propio y ajeno, pues requiere de una estrategia visual, de una estrategia didáctica, que le permita al estudiante seguir paso a paso cada uno de los procesos que se dan y se entienda la interacción de las células, se entienda la función de cada molécula que nuestro cuerpo produce para esa defensa. Es así como que creamos el libro con 8 capítulos, de manera que pueda enfocarse hacia todas las áreas de ciencias de la salud, tanto para medicina como para bacteriología, como para la enfermería o la instrumentación quirúrgica y la terapia respiratoria. Se me olvidaba también, está la terapia respiratoria, entendiendo que la inmunología es un área básica para cada una de las profesiones de ciencias de la salud. En el primer capítulo tenemos la historia de la inmunología. Consideramos con mi colega que la historia nos da la cultura, nos da el lenguaje y nos da un mejor entendimiento del porqué de las cosas, y sobre todo las relacionadas con el estudio de la salud humana, las relacionadas con la observación que se da de la enfermedad y de cómo nuestro cuerpo ha venido dando respuesta a estas enfermedades. Asimismo, pues la historia nos contextualiza con todas las enfermedades infecciosas y nos contextualiza también con esos referentes científicos y el desarrollo que tiene la inmunología, dado que es una de las que mayor desarrollo a lo largo de toda la humanidad ha tenido. Igualmente, nosotros enfocamos también este capítulo para que en el caso de los estudiantes de bacteriología entiendan la importancia de la inmunología en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico por el laboratorio, precisamente porque el concepto clave de antígeno-anticuerpo pues siempre se aplica en todas las áreas de nuestro trabajo. El segundo capítulo es una contextualización en donde repasamos la morfofisiología del sistema inmune. Entonces repasamos, compilamos, recordamos cuáles son los órganos que conforman este sistema inmune. Determinamos la ontogenia de las células del sistema inmune, sus funciones, sus características, la especificidad en los diferentes procesos y también las moléculas que van a influir o que van a dar respuesta frente a la agresión de los microorganismos o frente a todo lo que sea extraño para el cuerpo humano. En el capítulo 3 nosotros compilamos, por favor la siguiente. En el capítulo 3 abordamos los conceptos de antígeno-anticuerpo, que tal vez son las palabras más importantes que están en la inmunología, desde la estructura misma, la estructura química, la composición de cada uno de estos dos
de estos dos elementos que son importantes en la respuesta inmune. Y también se abordan los mecanismos por los cuales se da esa interacción, el antígeno, el anticuerpo. Se observa varias ejercicios en donde el estudiante puede establecer cómo es la interacción, cómo se presenta el antígeno y cómo nosotros procesamos posteriormente los anticuerpos contra los antígenos de manera específica. El cuarto capítulo corresponde a los mecanismos de inmunidad innata. El libro que nosotros hemos construido, además de ser el libro texto, también tenemos una interacción con la plataforma virtual. Este capítulo nosotros abordamos lo que son los procesos de fagocitosis, el proceso de inflamación y el sistema de complemento mediante módulos virtuales que son complementarios al libro. Otra característica que tiene cada uno de los capítulos que les he mencionado es que durante todo el libro nosotros manejamos documentos que le permitan al estudiante generar un proceso de autoevaluación, dándole oportunidad al estudiante de que él mismo también vaya generando su evaluación del proceso del conocimiento de la inmunología y de esta manera pueda mejorar este conocimiento y este entendimiento. Bien, estos son los primeros 4 capítulos. Continúa mi colega Mari Zangarita. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias por esta iniciativa que me parece o nos ha parecido muy bonita y muy útil para el conocimiento de nuestro trabajo docente. Gracias. Muchas gracias, profe María. Bueno, entonces continúo presentándoles los últimos 4 capítulos del libro. El capítulo 5 está titulado Mecanismos de la inmunidad adaptativa, pues como complemento del capítulo anterior de la inmunidad innata, pues teniendo presente que nuestra respuesta inmunológica tiene 2 fases, la fase de la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, y los mecanismos de inmunidad adaptativa, que se van a caracterizar por 2 mecanismos, el celular, en donde se van a producir las nuevas células que van a apoyar esa respuesta inmunológica, y el mecanismo de inmunidad humoral, que se basa básicamente en la producción de los anticuerpos. Específicamente en este capítulo pues vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la memoria inmunológica. El capítulo 6, ya habiendo visto pues esos conceptos básicos, de antígeno, de anticuerpo, de interleuquinas, de mensajería inmunológica, y habiendo ya pues tenido el contacto con el proceso de cómo es la respuesta inmunológica, pues tenemos también en el capítulo 6 que abordar cómo es ese mecanismo de regulación, pero también abordar cómo nuestro sistema inmunológico también genera tolerancia frente a las moléculas propias o los antígenos propios o también denominados autoantígenos. Entonces en este capítulo 6 abordamos todo lo que tiene que ver con los mecanismos de tolerancia central, de tolerancia periférica y los diferentes mecanismos de regulación de la respuesta inmunológica tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Siguiente, por favor. En el capítulo 7, entonces, ya empezamos a abordar la parte clínica o la aplicación clínica de la inmunología. Abordamos solamente los mecanismos de autoinmunidad, teniendo presente pues, que existe la posibilidad que el sistema inmunológico responda inadecuadamente, pierda la tolerancia y esos mecanismos de tolerancia central y periférica pues, no sean regulados, se pierda esa tolerancia como tal y terminemos en presentaciones clínicas gracias a la reacción frente a lo propio, específicamente pues entonces procesos de autoinmunidad. En este capítulo 7 entonces abordamos cómo es ese mecanismo fisiopatológico del proceso de autoinmunidad, abordamos algunas patologías de tipo autoinmune y finalmente pues tendremos nuestro taller de autoevaluación. Y ya para cerrar, pues el capítulo 8, como bien lo mencionaba la profe María Inés, existe la necesidad de saber por el laboratorio cómo nosotros evaluamos esa respuesta inmunológica, cómo sabemos que nuestro sistema inmunológico está funcionando adecuada o inadecuadamente. Y pues para ello, en este capítulo va muy enfocado más hacia la parte del laboratorio, en donde se abordan las diferentes técnicas de diagnóstico de ese proceso de inmunidad, que podemos pues llegar a tener contacto o que nosotros realizamos y tiene el fundamento inmunológico, reacción antígeno-anticuerpo.
Para complementar lo que mencionaba la profe Marínez al comienzo, pues este libro es de aplicación para todos los programas de pregrado de Ciencias de la Salud, en donde adicional pues también tenemos el programa de medicina, que es otro programa en donde también abordamos o trabajamos con este libro. Y pues al final del libro adicional, de cada capítulo, perdón, adicional a estos ejercicios de autoevaluación, tenemos lecturas complementarias. Esas lecturas complementarias ha sido producto pues del tiempo que nosotros llevamos con la asignatura, que nos ha permitido pues complementar nuestros conceptos, obviamente generar el proceso de actualización para poder transmitir de una mejor manera, una manera mucho más actualizada, pues toda esa conceptualización que nuestros estudiantes en proceso de formación deben conocer. Camilo, creo que no es más respecto al libro. Agradecer nuevamente la oportunidad que nos dan de poder divulgar este producto editorial, que fue un tiempo bastante largo en la compilación, pero es un producto que nos genera mucha satisfacción y orgullo. Muchas gracias. Gracias, Magister Maritza y Magister María Inés, por presentarnos este libro tan importante y en especial pues para los estudiantes de bacteriología. A continuación, el libro Prácticas de Laboratorio de Virología para Profesionales de Ciencias de la Salud. Nos lo presentarán María Patricia Jaimes Bernal y Ángela Liliana Monroy Díaz. Autoras, bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes. Pues agradezco también el espacio que nos dan para esta socialización. Este libro pues también es producto de varios años de trabajo de la profesora Claudia Jaimes y mío en la asignatura de Virología, y pues es un libro que en este momento está abierto para también todos los profesionales de la salud. Nuestro enfoque desde la bacteriología, por supuesto, tiene un abordaje bastante microbiológico, y en especial la virología, como ustedes lo conocen hoy por hoy, pues su desarrollo y su diagnóstico está en auge. Y día a día pues se desarrollan nuevas técnicas para abordar sus diferentes etiologías. Siguiente, por favor. Entonces, este manual de prácticas consta de 13 prácticas, iniciando, por supuesto, como todos los demás libros que hemos visto, retomando esa parte de bioseguridad, que es muy importante para el manejo, por supuesto, de todos los microorganismos, y después se aborda una parte de las generalidades del diagnóstico viral, teniendo en cuenta, pues, las diferentes etiologías que se pueden llevar a cabo en los pacientes. Además de eso, pues las muestras de importancia clínica que se toman en cada caso, y se hace un abordaje general como para dar una introducción al estudiante de qué más se va a ver, cuáles son las diferentes muestras en comparación con las otras técnicas microbiológicas que se han usado. Pues hasta este punto esta asignatura específicamente en bacteriología se ve en sexto semestre, por lo cual ellos ya tienen un abordaje amplio del estudio de los otros microorganismos, y acá llegamos a ver la parte viral que no podemos observar directamente en el microscopio. Entonces esta parte es un poco más del estudio molecular de los virus y del estudio, por supuesto, de la parte inmunológica que desarrolla el huésped frente al patógeno. Siguiente, por favor. La primera práctica de laboratorio que nosotros abordamos, teniendo en cuenta ya esa introducción que se hace al estudiante en la primera clase, entonces se hace una toma de muestras para el diagnóstico viral, retomando, por supuesto, la flebotomía, que es una de las básicas, la muestra tanto de suero como de plasma como de sangre total para el diagnóstico de algunas de estas infecciones virales. Además de ello, se hace y se explica por primera vez la toma del hisopado nasofaríngeo, que hoy por hoy es tan famoso y tan conocido por todos. Pues este es uno de las muestras que se toman para el diagnóstico de virus respiratorios. Entonces, en este punto, los estudiantes de bacteriología y pues los profesionales de ciencias de la salud pueden llegar a ahondar en esta técnica, cómo se toma, cómo se transporta, cuáles son los medios de transporte para estas muestras, y pues qué más etiologías se pueden conocer en estas muestras. De otra parte también,
el anterior, por favor, se hace iniciando toda la parte del diagnóstico directo, es decir, la parte donde podemos observar el virus o ver algunos de sus efectos sobre las células. Entonces, vemos una práctica que se ve también de bioterio, donde se explica todo el manejo que se tiene de los animales en el laboratorio, cómo es su alimentación, cómo se mantienen, qué características deben tener para los diferentes ensayos, etcétera. Entonces, esta práctica es muy importante, pues hace parte de algunas de las fases por las que tienen que pasar en este momento, por ejemplo, las vacunas para COVID. Entonces, se enfoca mucho hacia la parte de investigación y cómo ellos deben abordar esa parte preclínica para llegar a lo que estamos ahorita, que son los ensayos clínicos. Siguiente, por favor. Después vemos toda la parte de cultivos celulares y microscopía electrónica, que de forma directa también se puede llegar a observar toda la línea celular y cómo se desarrollan esos cultivos para el diagnóstico viral. Gracias a algunas investigaciones que se están realizando hoy por hoy en la universidad, tenemos un espacio de laboratorio de cultivo celular y de biología celular, en donde pues los estudiantes pueden llegar a observar las células en cultivo, el microscopio invertido, que es el que se usa para la evaluación de estos cultivos, y algunas de las técnicas que se usan en el laboratorio para hacer estos ensayos. Y se retoma un poco la parte de biología molecular, es enfocada por supuesto al diagnóstico virológico, donde inicialmente se hace una práctica donde se retoma toda la parte de extracción de ácidos nucleicos y se hace una práctica de extracción de ácidos nucleicos a partir de sangre total y a partir de materia fecal, teniendo en cuenta que pues, el genoma que se va a obtener de los diferentes virus y todos los procesos y los pasos con su fundamentación para que ellos conozcan y retomen sus conceptos básicos de biología molecular y los apliquen a la parte microbiológica, en este caso pues viral. Siguiente, por favor. La práctica número 5 y la 6 pues hacen parte de esa cadena, ¿cierto?, de la biología molecular, y en la práctica número 5 se hace la reacción en cadena de la polimerasa a partir de la extracción de los ácidos nucleicos que se hace en la anterior práctica. Entonces, en este punto se hace generalmente una PCR para citomegalovirus, porque la extracción inicial tomamos el genoma extraído de sangre total y de ahí hacemos un ensayo para amplificación de genoma de citomegalovirus, y después de ello, después de esta práctica y de hacer todos los procesos para amplificación de ese genoma viral y de posterior después de amplificación en el termociclado, pues se pone en el gel de electroforesis en la siguiente práctica de esas muestras para observar, que ellos observen, por supuesto que dentro de esta práctica de electroforesis ellos vuelven a realizar sus cálculos para hacer los geles de agarosa en las diferentes concentraciones que las necesitemos. Ellos hacen su corrido electroforético e interpretan todos los datos que se obtienen a partir de la muestra que inicialmente se montó en la PCR. Bueno, siguiente, por favor. En esta parte pues, se termina, digamos, toda la parte de ese diagnóstico directo que se hace de la parte viral, y después se aborda cada una de las etiologías virales observadas en la teoría. Entonces se empieza a hacer la parte del diagnóstico de los herpesvirus, que en la universidad pues tenemos algunas técnicas diagnósticas para hacer estas pruebas. Entonces, a partir de muestras de sangre de los mismos estudiantes, ellos hacen estudio en esta práctica especialmente para Epstein-Barr, citomegalovirus y varicela zoster. Entonces, ellos pueden evaluar, tomándose ellos como pacientes, cómo ha sido su respuesta frente a estas etiologías virales pues, tan comunes que tenemos. Y también pues van determinando, por ejemplo, en el caso de varicela zoster, si ellos tienen anticuerpos protectores o no, determinando así pues si es necesario una vacunación o no, por lo que son profesionales de la salud y lo requieren. En la práctica número 8 evaluamos también las infecciones respiratorias agudas. Entonces, en esta práctica volvemos a retomar la parte del hisopado nasofaringeo y la correcta toma de esa muestra.
relacionadas con pruebas de diagnóstico rápido, principalmente inmunocromatográficas, para virus como el influenza H1N1 y el virus sincitial respiratorio principalmente. De estas prácticas hemos hecho algunos proyectos de aula con los estudiantes, donde hemos evaluado en pacientes sintomáticos la prevalencia por influenza H1N1 en pacientes sintomáticos. Esa es alguna de las prácticas que hemos hecho de los proyectos de aula a partir de estas guías. Siguiente, por favor. Tenemos el diagnóstico de infecciones gastrointestinales. Entonces, a partir de materia fecal, nosotros hacemos montajes de pruebas de ELISA y pruebas de diagnóstico rápido para detección de virus como rotavirus, adenovirus, norovirus, principalmente, que son los más endémicos. Respecto a los virus causantes de arbovirus, entonces tenemos todos los virus transmitidos por vectores, entre ellos el dengue, zika y chikungunya, que pues se hacen pruebas para estos tres tipos de virus, analizando qué estudiantes son de áreas endémicas y qué estudiantes no lo son, pues teniendo y observando que principalmente en personas procedentes de estas áreas hay bastante prevalencia para dengue en infecciones antiguas, en infecciones previas. Siguiente, por favor. Tenemos la práctica 11, que son los virus productores de exantemas. Aquí hablamos algunas anticuerpos que generalmente todos tenemos contra virus como el sarampión, la rubeola, que generalmente pues son virus que adquirimos por anticuerpos que adquirimos por vacunación. Entonces acá en algunas técnicas que usamos son pruebas de ELISA para diagnósticos indirectos principalmente. Y en la práctica número 12 abordamos todos los virus de las hepatitis, entonces hacemos pruebas para virus de la hepatitis A, B, esos dos como son los más endémicos, entonces también a partir de muestras de ellos hacemos esas pruebas. Y finalmente pues hacemos pruebas también para VIH, teniendo en cuenta pues por supuesto todas las normas de bioseguridad y de confidencialidad para estas pruebas. Entonces pues darles las gracias por el espacio, muchas gracias a Camilo por el espacio y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Magíster Ángela, por su intervención. Le damos paso inmediatamente a la Magíster Claudia Patricia Jaimes con el libro Manejo de Laboratorios Forenses para Estudiantes de Bacteriología. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser rápida y corta en esta presentación. Este libro surge a raíz de mi experiencia de 2 años como docente de la asignatura, ya fue elaborado hace 6 años y pues ha sido utilizado por los estudiantes del programa de arqueología y laboratorio clínico, considerando la importancia que tienen las ciencias forenses dentro de la práctica profesional de los mismos, dado que en algún momento se van a enfrentar a ciertas experiencias como la resolución de algunos casos de interés forense en los cuales tendrán que manejar muestras como muestras de sangre, muestras de semen, muestras de delitos sexuales o a lo mejor muestras de sangre también para hacer la determinación de alcohol de sangre. Entonces, en este manual se presentan principalmente los procedimientos que se pueden realizar con mayor frecuencia o que en algún momento el bacteriólogo puede llegar a realizar desde su laboratorio como tal. Este manual consta de varias partes. Hay una introducción general, donde se presentan las normas de bioseguridad, igual que las normas de conducta para el manejo dentro del laboratorio, los equipos, materiales y reactivos del laboratorio, junto con una introducción a las ciencias forenses, los principios de criminalística y las disciplinas que hacen parte específicamente de la criminalística y ciencias forenses. Posteriormente, si quieres puedes ir pasando, empezamos con las prácticas. Una de las primeras prácticas es el manejo y funcionamiento de los equipos de laboratorio forense, donde se presentan a los estudiantes los diferentes equipos que se pueden encontrar en los diferentes laboratorios dependiendo de las técnicas que se vayan a realizar. Posteriormente se hace un ejercicio práctico en el manejo de la escena del suceso, donde los estudiantes hacen el montaje de una escena, un crimen. Es un espacio muy divertido para ellos que les permite no solamente reconocer elementos en materia de prueba y evidencias físicas, sino que de manera didáctica conocer cuáles son los pasos y los procedimientos que deben seguir al momento de enfrentarse a uno de estos hechos. Posteriormente se presentan técnicas
así como para la determinación del alcohol etílico en muestras de sangre y orina específicamente. En las siguientes prácticas, si quieres pasa a la siguiente, se muestran también las técnicas que se emplean en el laboratorio para el análisis de manchas de sangre, manchas de semen, manejo y calibración de micropipetas, preparación de reactivos de grado biología molecular. En este momento ya hay una breve introducción a la parte de genética forense. Hacemos un recorrido por las diferentes técnicas, la reacción en cadena polimerasa, la electroforesis, y también se les da un pequeño introducción al manejo de las pruebas de paternidad. En la siguiente, por favor, y finalmente pues, eso es lo que contiene este